Buenas, buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y quiero empezar este cafecito dando las felicitaciones al pueblo boliviano porque han vuelto a una Copa del Mundo. Amigos de la Verde, mis respetos y felicitaciones, celebre pueblo boliviano, porque han logrado la clasificación nuevamente al Mundial Sub-17, venciendo nada más y nada menos que a la selección ecuatoriana, que era una de las principales candidatas a competir incluso por el título, por los jugadores que tenía, un equipo que tenía mucho talento, incluso jugadores ya comprados por el Borussia Dortmund. La verdad es que ha dado la sorpresa la Verde, que no solamente le ganó a este Ecuador después de haber perdido en primera fase, sino que además arranca el último cupo logrando victorias importantísimas, como por ejemplo contra la selección uruguaya en primera fase, una selección de Uruguay que había incluso empatado contra Brasil, que va a estar en la final por el título. Muchachos, es impresionante lo que acabamos de vivir, un gran partido muy trabajado por el equipo de Bolivia, que llegó muy cansado después de demasiados encuentros a disputar esta última fecha con mucha gallardía, con buen fútbol, buen planteo táctico y técnico, un gran trabajo hecho por Perrota, por Jorge Perrota, quien es el entrenador de esta selección. La verdad emociona mucho lo que acaba de lograr la selección boliviana. No iba a un Mundial Sub-17 desde hace 38 años, muchachos, una cantidad impresionante de años. No iban desde Canadá 1987, en ese momento se jugaban Sub-16, esa era la categoría, y bueno, antes de esto también habían ido Mundial en China en 1985. Las únicas dos participaciones de Bolivia, que muchos no lo saben, pero es campeona de esta categoría, es una de las 4 selecciones que ha ganado el título sudamericano Sub-17, junto a Colombia, Brasil y Argentina. Nadie más lo ha hecho, y pues no sé si Uruguay, creo que capaz me estoy saltando Uruguay, habría que revisar, pero bueno, estoy un poco emocionado, no me voy a poner a buscar datos que no sean de los amigos bolivianos. Repito, ya habían sido campeones de la categoría en 1986, pero desde esas generaciones del 86, del 87, que Bolivia no competía, no solamente en esta categoría, sino que recuerden, desde 1994 que Bolivia no acudía a una Copa del Mundo en ninguna categoría, muchachos. Así que estamos hablando nada más y nada menos que la vuelta de Bolivia a una competición, una cita internacional como un mundial de fútbol después de más de 30 años. La verdad, sorprendente por los dos lados. Primero por Bolivia, segundo también por lo de Ecuador. Bueno, obviamente un mensaje para los amigos ecuatorianos. La alegría que tengo hoy y que seguramente vamos a tener muchos no tienen nada que ver con la derrota del pueblo ecuatoriano. Al contrario, sorprende y para mal un proceso que bueno, ha rendido muchos frutos en Ecuador con las inferiores, con Independiente del Valle y muchas otras cosas interesantísimas que sigue haciendo Ecuador y que de hecho trae frutos, ¿no? Lo vemos en la selección mayor, que es una de las mejores, no solamente de Sudamérica, sino del mundo en la actualidad, al menos para mí. Pero es raro, ¿no? Ver cómo en la selección mayor están brillando tantos jovencitos como Ordóñez, como William Pacho, como Moisés Caicedo, que sigue siendo muy joven, como Piero Hincapié, otros tantos muchachos, y a la par, vemos como poco a poco van emergiendo los Kendry Páez, vemos como poco a poco van emergiendo los Pedro Vite, pero es raro que a pesar de esto se haya quedado Ecuador fuera tanto del Mundial Sub-20 como el Mundial Sub-17 en este mismo proceso. Llamativo, sobre todo porque en este Mundial había 7 cupos, y el último se lo gana Bolivia. La verdad, muy malo el torneo de Burbano. Tiene clara responsabilidad el director técnico de la selección ecuatoriana, y todo lo contrario el torneo para el director técnico boliviano, que si bien quizás no es para lanzar fuegos artificiales desde el punto de vista de los puntos que consiguió en la cancha, es decir, solo ganó 2 partidos. Venezuela también ganó 2 partidos hasta el momento y Venezuela clasificó entre las 4 primeras. Así que, muchachos, es realmente importante lo que se acaba de conseguir. Hay que decir que también Perrota ha trabajado de la mano en este torneo, y lo vimos en la cancha ahí en la banca, a Oscar Villegas, que forma parte junto con la Federación Boliviana de un nuevo proceso que pretende hacer que la Verde crezca de a poco. Tienen que tranquilizarse, muchachos, porque se nota que hay un futuro en Bolivia. Ya vamos a hablar un poquito de los procesos, y antes quiero hablar un poco del partido también. Pero en Bolivia hay un proceso interesante, lo venimos observando ya hace algún rato y quiero rescatar eso. Me están llegando mensajes, mira, qué locura. Vengo rescatando eso desde que vi el preolímpico, no del año pasado, sino el preolímpico de la
penúltima edición, donde ya se veían mejoras en las selecciones bolivianas inferiores. Vamos a tomar un cafecito, hablamos rápidamente de cómo ganó Bolivia este partido 1-0. A ver, Santos García. Santos García hace el gol, o sea que vuelve a meter a la selección boliviana en la historia del fútbol, o al menos que va a marcar esta página tan linda. Santos García centralizado como 9 en esta especie de 4-3-3 que sacó hoy a la cancha Perrota, con dos extremos muy picantes como Maraude y Camacho. Sobre todo Maraude, para mí el 10, uno de los mejores jugadores del torneo, llamativo incluso, jugando ante Brasil y Argentina se le vieron chispazos interesantes de juego y siendo muy peligroso, y acompañaron bien a un Santos García que hoy fue el encargado del gol. Todo mérito de él, o sea, le roba la pelota a Ordóñez, a Deiner Ordóñez, un jugador ecuatoriano que forma parte de la plantilla Independiente del Valle Sub-20, tiene apenas 15 años, mucho por mejorar, es un gran proyecto de central, tipo espigado, un tipo fuerte, un tipo que sabe salir jugando, pero hoy le roba la pelota a Santos García, un gran error de concentración, cansancio, agotamiento físico de tantos partidos seguramente. Y pues Ordóñez, al ser robado este balón, Santos García se lleva a la defensa y termina marcando un muy buen gol. Repito, todo mérito del 9 boliviano, y de esta manera, o con esto ya bastó para que Bolivia sentenciara el partido. Un partido donde Ecuador pegó y bastante, 5 tarjetas amarillas para los ecuatorianos. Los bolivianos obviamente aprovecharon las faltas fuertes para mantenerse en el piso y haciendo tiempo. Esto es normal en un evento como este, cuando todo el mundo está fusilado. Precisamente lo que se busca evitar es llegar a estos extremos donde el rival, o sea, si ya tú llegas a esta instancia donde el rival está sacando tiempo para lograr un objetivo, no es culpa del rival. Eso forma parte del juego. Lamentablemente para algunos que no les gusta que esto suceda, pues forma parte del juego. El problema es que tú hayas permitido, siendo Ecuador, llegar a disputar este séptimo cupo, este séptimo puesto, e ir perdiendo el partido a estas alturas. Creo que ya es un problema más de dirección técnica que de si el rival se tira en el piso o no. Bolivia hizo lo que tenía que hacer, lo que llamamos cerrar el partido, cosas del fútbol, lo trabajó bien, a partir del gol supo sufrir, supo aguantar el encuentro y se lleva una merecida victoria, al menos para mí, para la selección boliviana. Bueno, hay que decir también, pasaron muchas cosas. Por ejemplo, a Justin Lerma, el jugador del Borussia Dortmund, uno de los mayores prospectos que queríamos ver en este torneo, que la verdad no tuvo un buen torneo, tampoco lo tuvo Angulo. Pues Lerma es expulsado sobre la hora, ya terminando el partido, recibe una doble amarilla por un rodillazo a un jugador boliviano, y se fue expulsado producto también de la frustración. Mandó un patadón, un rodillazo, y se quedó con 10 la selección ecuatoriana. Un partido muy flojito en general de Ecuador, no generó mayor peligro, le costó mucho pisar el área. Bolivia se plantó bien en defensa. Quiero destacar a Mena, el defensor, el número 3, Fernando Mena, el boliviano. Ya lo había dicho en un video anterior que lo habíamos seguido, y a pesar de haber cometido algunos errores contra Argentina, otros errores puntuales en otros partidos contra Brasil, es un buen central, un central férreo, y puede ser un proyecto interesante para el futuro de esta selección. Hoy no fue titular Pérez, el buen 9, también boliviano, y estuvo en la banca, y cosas de la vida, ¿no? Termina marcando su reemplazo, pero el 9 también es muy bueno. Pérez creo que es otro muy buen jugador que le vimos a Bolivia, Diego Pérez, en esta ocasión, en este torneo, y estuvo a punto de marcar el 2-0. Bolivia después jugó mucho al contragolpe, y ya cuando Ecuador estaba bastante jugado arriba pudo haber marcado. Sin duda alguna ese 2-0 estuvo muy cerquita en un par de ocasiones. De manera que esta no es una Bolivia que ratoneó en ningún momento, muchachos. Esto es una Bolivia que supo jugar el torneo, generó muchas ocasiones de goles. Por ejemplo, Brasil y Argentina la golearon 3-0 por una que otra ingenuidad y por falta de oficio que sí tienen los equipos campeones del mundo, pero Bolivia incluso en esos partidos compitió, lo hizo durante el primer tiempo. De hecho, los narradores de los partidos lo destacaban. Esta Bolivia compite. ¿Casualidad? No es casualidad, no es casualidad. Ya les hablaba de los procesos anteriores. Sudamericano, sub-23, no el último, porque en el último lo hicieron muy bien, pero en el penúltimo, donde los dirigió César Farías, el venezolano, estuvieron a nada de meterse en el cuadrangular. Si mal no recuerdo, los saca un gol de cabeza en el último minuto de la selección peruana. Jugaron un buen preolímpico en esa ocasión. Luego, en el siguiente preolímpico, el que se jugó en Venezuela hace poco, el año pasado, si mal no recuerdo, sacaron un 3-3 contra el local, que era la Vinotinto, que se metió en el cuadrangular. Era una muy buena selección la venezolana. Y además de eso le ganaron a Colombia, muchachos. A Colombia le ganó esta selección
boliviana y jugando buen fútbol. Le hizo partido a selecciones como la brasileña, le hizo partido a la selección ecuatoriana en esa primera fase. Así que a nivel inferiores viene bien Bolivia. Recordar también que en el sub-20 le ganó a Venezuela el partido inaugural. Recordar también lo que sucedió. Bueno, obviamente acá ya les conté, ¿no? Le ganaron Uruguay, nada más y nada menos, y le ganaron este partido a Ecuador, pero ha competido la selección boliviana. A eso quería referirme. También recuerdo un sub-17 en el anterior a este, en el que Venezuela, por ejemplo, fue a la Copa del Mundo. Creo que Venezuela empezó ese sudamericano empatando con Bolivia sub-17 también. Se ha complicado jugarle a Bolivia recientemente en inferiores. Ya no es la Bolivia que no compite, y eso se ve reflejado en la selección mayor, porque vayan a ver cuál es la selección junto a la ecuatoriana más joven de todas las eliminatorias sudamericanas. Creo que incluso es la más joven en la actualidad, y es la selección boliviana. Y eso es un proyecto de Oscar Villegas junto a la federación. Esto hay que saber reconocerlo. No sabemos si Bolivia va a llegar al Mundial de Mayores. Obviamente está luchando ese cupo de manera muy dura contra la selección venezolana, que tiene una muy buena plantilla, quizás una de las mejores plantillas de la historia de la Vinotinto, la tiene hoy en día. No es un cupo fácil, pero obviamente tienen la altura, hay que decirlo. Pero más allá de la altura, Bolivia viene de ganarle su primer partido después de 30 años de visitante, bueno, a Chile nada más y nada menos, un rival histórico, ¿no? Por temas hasta geográficos. Entonces, es interesante lo que tiene Bolivia para ofrecer recientemente. Obviamente falta mucho. Obviamente Bolivia todavía sigue siendo una de las selecciones que en la competición sudamericana está en los escalafones de abajo, pero de abajo se puede ascender, de abajo se puede crecer, siempre y cuando haya un proyecto. Así que bueno, mis felicitaciones, muchachos, amigos bolivianos que siguen este canal desde el principio. Sé que siempre están pendientes. Por allí tengo un par de amigas que siempre me escriben. Ustedes saben quiénes son. También tengo a mi amigo Lucas, que siempre está pendiente de mandar un mensajito. Yo me imagino que deben estar muy contentos y felices el día de hoy, porque siempre hay momento para obtener revancha del fútbol, y esta ha sido la vez. De Ecuador, la verdad, es preocupante, ¿no? Aunque no sé si preocupante es la palabra. Yo creo que Ecuador, con todo lo que ha generado en los últimos años, un tropiezo tiene que tener. Esto, pues ha habido selecciones como las argentinas que se han quedado fuera de torneos de este tipo. Lo llamativo es que se queden fuera con 7 cupos, pero creo que Ecuador va a remontar esta situación. Seguramente va a haber una reestructuración, pero bueno, tiene que haber un mea culpa, obviamente, porque en este torneo se esperaba mucho más. El partido de Olaya fue muy malo, de hecho fue cambiado. Fue muy malo el partido de Monzón, que recibió una tarjeta amarilla y estuvo condicionado en el encuentro de manera muy rápida. Legendre tuvo un muy mal partido, en la mitad de la cancha hoy no funcionó. Se esperó mucho de Juan Angulo durante el torneo. La verdad es que no jugó bien casi ningún partido, diría yo, a excepción en el primero, donde le metieron esa goleada 4-0 a Uruguay. Y lo de Lerma, bueno, bastante, digamos, lamentable. Para mí, Fricio Caicedo fue uno de los que mejor partido tuvo el día de hoy como lateral izquierdo. De hecho, le costó muchísimo a Camacho poder desbordarlo, le costó mucho el duelo 1 contra 1, pero bueno, no hizo falta, porque entre Maraude y García y la mitad de la cancha boliviana, que también estuvo ahí pendiente de robar y bastante con Lasarte, etcétera, creo que supo manejar muy bien el encuentro Bolivia. Cosas del fútbol, ¿no? Quería cerrar ya este video recordando que se viene la final del torneo entre Brasil y Colombia, y que Venezuela y Chile jugarán el tercer puesto. También está el partido entre Paraguay y Argentina, un partido que es un poco intrascendente, más que nada para preparación y fogueo y terminar de cerrar el torneo. Creo que es por el 5º puesto. Y ha sido un lindo torneo, y creo que con este último cupo podemos decir que ha valido la pena seguir a la selección boliviana. Mi respeto, muchachos, y a celebrar. Nos vemos pronto, cafeceros.